Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la sala de Zoom del programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy tenemos programada la conferencia de procedimientos parlamentarios, la misma que será llevada a cabo a cargo del licenciado Boris Mauricio, quien es licenciado en Ciencias Políticas con estudios concluidos de maestría en Políticas Públicas por la Universidad Católica del Perú. Ha realizado estudios de doctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Ha sido coordinador académico del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios. Ha sido director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos y jefe y fundador de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Muy buenas tardes, licenciado Boris Mauricio, bienvenido. Buenas tardes con todos ustedes. En esta oportunidad vamos a iniciar esta conferencia respecto a los procedimientos parlamentarios. Como sabemos todos, estamos involucrados en un proceso de formación para que todos nosotros podamos conocer un poco más los asuntos internos del Congreso de la República desde el punto de vista de los procedimientos parlamentarios, como parte de un bloque integral que vamos a posteriormente ir viendo las diferentes dimensiones del trabajo parlamentario. En lo que concierne a este punto, es el tema de las reglas de juego. Dentro de una democracia, nosotros como sistema político tenemos un conjunto de normas, de procedimientos, de reglas, donde los actores van a adoptar decisiones en la sede parlamentaria. Los actores políticos se adhieren, obedecen la regla de juego del sistema. Y en este caso, la regla de juego del sistema están determinados pues por tres elementos fundamentales: la Constitución, el reglamento interno y la práctica parlamentaria. Estos tres elementos se conjugan para que los que adoptan decisiones al interior del Parlamento modelen sus comportamientos en función a las reglas y procedimientos establecidos previamente. Y como todos saben, esto es de cumplimiento obligatorio para todos los actores políticos. No solamente, digamos, en términos de decisiones en materia de competencia del Parlamento, sino también normas que influyen en modelar el comportamiento, como es el caso del Código de Ética, que también tiene su propio reglamento y sus propios procedimientos. En el caso del procedimiento parlamentario, ¿no?, obedece más que todo a lo establecido en la Constitución y el reglamento. Normalmente se define, y esto se define a nivel de todos los parlamentos, un procedimiento parlamentario es un conjunto de actos sucesivos, un conjunto de actos de manera temporal que se realizan al interior de los órganos parlamentarios. Estos están previamente establecidas, ¿no?, son de carácter publicitado, transparente, y están orientados pues al cumplimiento de una finalidad, en este caso al cumplimiento de las funciones del Congreso de la República. Cuando una representación ingresa al Parlamento, lo primero que tienen que, digamos, internalizar o conocer, ¿no?, es cómo van a actuar desde el momento que han sido elegidos. Y para eso hay
el procedimiento de instalación. Pero una vez que ya van a ver y van a iniciar a ejecutar las funciones establecidas en la Constitución y establecidas en el reglamento, definitivamente tienen que acercarse a conocer cómo es que funciona la mecánica al interior del Parlamento de acuerdo a ciertos procedimientos que se tiene establecido. Un procedimiento parlamentario, en el caso del Perú, ¿no?, se refiere pues a todo ese conjunto de decisiones, de actos sucesivos que la representación congresal realiza en los diferentes órganos parlamentarios, llámese comisiones, llámese pleno, consejo directivo, comisión permanente, también en los grupos parlamentarios, ¿no? Y tiene pues los procedimientos parlamentarios como, digamos, marco, ¿no?, que todos los congresistas tienen que tratar de emplear los procedimientos para desarrollar sus funciones. ¿Y para qué sirven los procedimientos? Los procedimientos parlamentarios sirven para que el Congreso produzca normas, produzca informes, nombramientos, ratificaciones, elecciones, sanciones y diversas decisiones que son propias de la representación. Entonces, en el Perú, en nuestro caso, tenemos 3 tipos de procedimientos parlamentarios, que como se dijo al inicio, estos están conectados, vinculadas íntimamente con las funciones parlamentarias. Así como hay una función de legislar, entonces a este le adhiere el procedimiento legislativo. Así como hay funciones de control político, entonces vamos a tener procedimientos de control político. Y también así como hay funciones especiales, vamos a tener procedimientos especiales. ¿Ve? Ese es el gran marco que no debemos dejar de tener presente, porque es lo que determina, digamos, la estructura institucional procesal parlamentaria en 3 dimensiones, claramente definidas, con sus reglas para cada uno de estos procedimientos, y donde los actores van a emplear su tiempo, sus decisiones, adaptándose a estas 3 dimensiones, porque eso es parte de la labor encomendada dentro del marco constitucional. Para poner en práctica cada procedimiento legislativo, el procedimiento de control político, el procedimiento especiales, el Congreso necesita tener instrumentos, lo que en norma se llama instrumentos procesales parlamentarios. ¿Qué son los instrumentos procesales parlamentarios? Los instrumentos procesales parlamentarios son aquellas herramientas que hacen uso la representación para iniciar los procedimientos legislativos, los procedimientos de control político y los procedimientos especiales. En términos simples, los instrumentos procesales parlamentarios son documentos en blanco y negro o documentos electrónicos que permiten iniciar el ciclo de un proceso funcional del Congreso de la República. Entonces, cada uno de estos instrumentos es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Si un legislador llega al Congreso, ¿no?,
y quiere legislar, que está dentro de su función, entonces lo que tiene que saber es qué tengo que hacer para legislar. Y el instrumento que tiene que agarrar para iniciar su trabajo como legislador, ¿no?, es elaborar una proposición de ley o de resolución legislativa. Entonces, el instrumento para el procedimiento legislativo es la proposición de ley o de resolución legislativa, que es un documento que sirve para expresar una voluntad sobre la solución de un problema de acuerdo a una metodología y de acuerdo a unos cánones y de acuerdo a unos requisitos que ya están establecidos también, ¿no?, en estos instrumentos. Luego tenemos otro instrumento que es las mociones de orden del día, ¿no?, que son los pedidos que hace la representación nacional para resaltar o para poner en cuestión, en debate, un tema relevante de preocupación del Parlamento o de preocupación de toda la población. Las mociones son pedidos que se hacen al Parlamento, al Pleno, para que el Pleno adopte una determinada decisión o tome una determinada decisión o inicie un proceso para efectuar una función. En este caso, por ejemplo, las mociones de orden del día, ¿no?, sirven pues para que los congresistas pidan que el Parlamento adopte, ¿no?, una decisión importante sobre un tema nacional. El otro instrumento es el pedido de información. El pedido de información es lo que se conoce como el flujo de información útil para la toma de decisiones del Congreso. Los congresistas, para ejercer su función de control político, necesitan pedir información para poder fiscalizar, para poder indagar mejor, para poder sacar sus propias conclusiones en el procedimiento de el ejercicio del control político y la fiscalización. Los pedidos de información se convierten en una herramienta importante para que los legisladores, los representantes, puedan tener como una idea cómo está funcionando un estamento del Estado, cómo está funcionando un ministerio, cómo está funcionando un órgano descentralizado, cómo está funcionando una entidad pública dentro del marco de sus competencias. Además, sirve para que puedan informarse, si quieren elaborar un proyecto de ley, informarse para tener una idea más clara de la realidad institucional del Estado, o también para ver cómo está tomando decisiones el Ejecutivo en sus diferentes instancias, o también los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Luego tenemos los dictámenes, que son documentos elaborados por comisiones que permiten al Congreso informarse en detalle sobre un hecho que ha sucedido de manera coyuntural o también
un hecho o un conjunto de hechos que se hayan dado en periodos pasados, especialmente en el periodo último de gobierno. Entonces se forman las comisiones dictaminadoras de investigación. Ellos emiten sus dictámenes. Y luego están los informes, que también son documentos de trabajo especializado sobre un tema que encarga la mesa directiva o el consejo directivo a un grupo de trabajo. Vean, hasta ahí entonces tenemos tanto los instrumentos procesales parlamentarios de manera clara, ¿no?, que se usan en el procedimiento parlamentario. Si tienen alguna pregunta, por favor, con el mayor gusto, pueden ustedes expresarlo para ir pasando al otro bloque, donde ya vamos a ir desarrollando el procedimiento, cada uno de estos procedimientos, que son tres, ¿no? El procedimiento legislativo, el procedimiento de control político y los procedimientos especiales. Sí es importante que tengamos en cuenta, ¿no?, con claridad que los procedimientos parlamentarios, ¿no?, deben ser correctamente interpretados, deben ser definitivamente aprendidos para darle competitividad. Entonces, si nosotros queremos que el Parlamento tenga un rendimiento, entonces vamos a tener la necesidad de que la representación tenga siempre muy claro los procedimientos parlamentarios. Entonces, continuando, veamos el procedimiento legislativo, que es, digamos, el procedimiento más clásico, que tiene mayor desarrollo, ¿no?, mayor claridad en cuanto a los ciclos, las etapas, ¿no?, y las variantes que puede tener el procedimiento legislativo. En ese sentido, pues, se define a un procedimiento legislativo como las diferentes secuencias que sigue una iniciativa legislativa en los órganos parlamentarios, ¿no?, con la finalidad de producir diversos tipos de leyes en diferente orden y jerarquía. El procedimiento legislativo, ¿qué busca al final? Al final va a buscar que el Congreso, a través del procedimiento legislativo, se produzca para la población diversos tipos de leyes. Pueden ser leyes ordinarias, leyes de reforma de la Constitución, leyes orgánicas, leyes presupuestales y financieras, leyes autoritativas de legislación delegada, también leyes de amnistía y leyes demarcatorias y las resoluciones legislativas o reglamentarias. Entonces, cuando se habla de una función legislativa, tenemos que hablar de un procedimiento legislativo y tenemos que hablar los productos que el Congreso de la República produce para el bien colectivo. Leyes. Y cada una de estas normas, digamos, tienen pues una serie de etapas. Y yendo a la definición del procedimiento, es un conjunto de secuencias que sigue de una iniciativa legislativa. Recordemos que el instrumento para el procedimiento legislativo es la iniciativa legislativa. Primero esto se gesta, se formula, muchos parlamentarios llegan al Congreso todavía sin haber tenido una idea de cómo gestar o formular un instrumento procesal legislativo. Otros tienen la idea ya y de ahí reciben el soporte técnico de la asesoría en los despachos para formular
una iniciativa legislativa, que puede ser para mejorar, ¿no? Digamos, una parte del sistema jurídico, una parte del Código Penal, una parte de las normas de organización del Estado, etcétera. Entonces, vienen y formulan e inician con ello, ¿no?, el procedimiento legislativo. Cuando ya redactan, digamos, este instrumento procesal parlamentario, tienen al alcance los antecedentes que puede haber dejado la gestión parlamentaria anterior y lo pueden también ubicar en las diferentes comisiones salientes, porque el Congreso tiene todos los proyectos en el Internet, o sea, en su página web. Esto es muy importante para que no se repita o se tenga la idea clara al generar una iniciativa legislativa, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que falta hacer y qué es lo que se tiene como stock, digamos, en una materia que se quiera legislar. El trámite pasa a la etapa de trámite y calificación. El procedimiento legislativo definitivamente tiene que estar bien establecido la calificación de los requisitos de presentación de una iniciativa legislativa. Porque si no cumple uno de los requisitos, el formato, por ejemplo, de este instrumento procesal parlamentario, vamos a tener problemas porque al momento de la calificación, al momento del trámite, puede haber problemas porque no se pueden tramitar o también porque una vez que se califica no cumple los requisitos y se puede devolver a autor o puede ser rechazado. O sea, al inicio nada más, una vez que se han presentado a mesa de partes y de ahí a una de la vicepresidenta. Como ustedes saben, luego que pase ese filtro, viene el debate en comisión. Es la parte donde se alimenta el instrumento legislativo, ¿no?, el proyecto de ley, y luego va a ser discutida y finalmente votada en comisión. Se vota el predictamen y la comisión lo que produce ya es un documento denominado dictamen del proyecto de ley. Este dictamen es lo que pasa, sigue la otra secuencia y pasa al consejo directivo, todos los dictámenes, para que el consejo directivo decida qué dictámenes va a pasar a la siguiente etapa, que es el pleno del Congreso. Si todo va bien, llega al pleno y es el pleno el que debate, discute, ¿no?, y puede aprobar o también puede rechazar y mandarlo al archivo o en todo caso a un estudio de una comisión para que dé opinión. Si todo es correcto, si recibe la aprobación del pleno, esta pasa a evaluación del Ejecutivo, como manda la Constitución. La autógrafa tiene que ser enviada al Ejecutivo. Y el Ejecutivo también tiene su parte acá, en esto lo que se conoce como las relaciones entre los poderes del Estado para lograr un equilibrio de poderes. Entonces tiene la función de supervisar los dictámenes aprobados en el pleno por parte del Ejecutivo. Y si está de acuerdo, pues no tiene ningún problema, lo publica y entra en vigencia. En síntesis, eso es la dinámica del procedimiento legislativo. Entonces, es un proceso que pareciera que fuera un proceso mecánico, un ciclo, pero tiene sus variantes y tiene
sus diferencias dependiendo, como ustedes saben, qué tipo de norma es lo que va a producir el Parlamento. No es igual un procedimiento para aprobar un dictamen sobre una ley que va a normar o va, digamos, los partidos políticos o va a modificar la ley electoral. Es diferente si es que el Parlamento se pone a discutir y pasa por todas las etapas una iniciativa de reforma de la Constitución. Los plazos aumentan, ¿no? El quantum de legitimidad aumenta, la discusión aumenta, ¿no? La exposición mediática se incrementa y, como ustedes se dan cuenta, ¿no?, se hace más político, ¿no?, la discusión, el debate y la publicidad de la misma. Pero ustedes va a tener sus diferencias, pues, a pesar que el reglamento del Congreso de la República dice que, ¿no?, en 30 días ya debe salir un dictamen de una comisión. En términos, para explicarles un poco el procedimiento de algunas variantes, ¿no?, con aplicación de algunas normas que son parte de la regla de juego al interior, que es importante saberlas, ¿no? También cuando un proyecto de ley llega a una comisión, las decisiones que se toman, el debate que se da previamente necesita que los proyectos de ley hayan sido publicados, por ejemplo. ¿Y esto por qué es importante que se publique en un diario o se publique en el portal del Congreso? Por el simple principio de la transparencia de las decisiones políticas. Ya en comisión, ¿no?, también tienen tres formas de decidir la representación, ¿no? Puede aprobar mediante su voto por unanimidad, que es lo poco. Por mayoría es lo mucho o lo cotidiano. Lo otro es lo extraño, lo singular, ¿no? Y no solamente el cuerpo parlamentario peruano, sino en todos los cuerpos legislativos del mundo, ¿no? Se aprueban normalmente por mayoría, ¿no? Y luego también puede haber un dictamen en minoría. ¿Y por qué el dictamen en minoría? Ustedes pueden decir, pero con eso se hace más engorroso el ciclo legislativo o el proceso decisional se complejiza. Es que acá hay un tema de democracia, de mayorías y de minorías. Si bien es cierto, el Parlamento y los parlamentos aceptan la voluntad mayoritaria, pero no quiere decir que esto es determinante y definitiva y no se dé espacios para la expresión de las minorías, porque tienen derecho las minorías también a expresar su voluntad y que lo vea el órgano mayor, que es el Pleno. Por eso que hay el dictamen en minoría. Cuando llega al Pleno, el dictamen en mayoría, primero se ve al de minoría. En el caso que no se haya, ¿no?, aprobado el dictamen en mayoría, ahí ingresa el dictamen en minoría para su debate. Pero ambas pasan, ¿no?, a la orden del día del Pleno. También como es importante señalar
¿no? Se requiere una doble votación. La finalidad de la doble votación es que haya un tiempo para la maduración de las ideas y también haya una voluntad ratificatoria legítima que le dé mayor legitimidad en el proceso legislativo a un proyecto de ley. Eso implica un periodo de espera, pero muchas veces por la presión, por la necesidad de una ley, la doble votación se realiza casi inmediatamente a la votación efectuada en la sede del hemiciclo. Otro elemento importante es también hablar sobre la autógrafa que va al Poder Ejecutivo. Ustedes saben que es voluntad y es derecho y es parte del poder que tiene el Ejecutivo en esta check and balance, ¿no? En este equilibrio de poderes, en estas facultades que tiene el Congreso, el Ejecutivo, de poder observar una decisión que haya tomado el Congreso en materia legislativa. Entonces, en caso del proyecto de ley, puede observar en todo el texto y lo devuelve en el plazo de 15 días, o también puede observar en parte, de manera precisa, el proyecto de ley. Si no lo observa y está de acuerdo, lo publica el presidente del Consejo de Ministros con el presidente. Pero si no quiere responsabilizarse de esa iniciativa legislativa, también puede dejar transcurrir, puede dejar pasar los 15 días hábiles que tiene para observar, lo deja pasar, no dice nada, y al no decir nada, le está diciendo al Parlamento que el Parlamento lo publique. Y en sentido político se entiende que tu Parlamento hazte responsable de la publicación y de lo que significa, ¿no?, la puesta en vigencia de ese dictamen. Eso es lo que pasa cuando el Ejecutivo no quiere comprometerse con la publicación de una iniciativa legislativa. Estos casos son pocos, pero sí se dan, ¿no? Entonces hay que tenerlos en cuenta. Y también hay que ver que los plazos para digamos, el visto bueno del presidente de la República, ¿no?, se tiene en cuenta, pues, estos 15 días, y hay veces puede ser al inicio, puede ser a la mitad o puede ser al final, pero es prerrogativa presidencial, ¿no?, estar dentro del plazo y poder determinar la vida de esa iniciativa legislativa. Como ven, el proceso legislativo cumple pues una función importante, ¿no?, para que el Congreso de la República produzca leyes en el sistema del Estado, en el sistema, en la sociedad peruana. Ahora, vamos al segundo punto, que es el control político, ¿no?, la función de control político y el procedimiento de control político. El nombre técnico que está en el reglamento es función de control político. Como función de control político es todos los actos que realizan de manera individual o de manera corporativa el Parlamento para buscar en el Estado, ¿no?, un manejo eficiente, eficaz, honesto de todos los recursos públicos de manera transparente. Y así también que el ejercicio del poder político del Ejecutivo, tanto en lo político como en lo administrativo, ¿no?, sea de acuerdo a la ley
a los principios democráticos de acuerdo a los procedimientos establecidos en cada uno de los casos. Vean que la figura de control político es muy importante y es en estos últimos tiempos en el Parlamento lo que ha generado una serie de tensiones en las relaciones Parlamento-Ejecutivo. Pero esto tiene un marco, tiene una serie de actos de control político donde el Parlamento interviene, como lo manda la Constitución y su propio reglamento. La función de control político hoy en día es la función más importante y de mayor peso político que tienen los cuerpos parlamentarios. Porque podemos decir que es la función legislativa, pero la función legislativa a nivel cuantitativo, los ejecutivos producen más normas que los parlamentos. Nos preguntamos, ¿para qué puede servir el control político? El control político es el elemento sustancial que busca el equilibrio en las relaciones del Parlamento con el Poder Ejecutivo. Pero la esencia de la función de control político es de vigilancia para que el Ejecutivo haga bien las cosas, funcione de acuerdo a los principios y a los procedimientos y también ejecute los planes, los programas, los proyectos de manera eficiente, de manera eficaz. Por eso que tenemos una lista de productos, digamos, del control político. La investidura a los miembros del Consejo de Ministros es un producto del control político y tiene su propio procedimiento. Luego está la interpelación a los miembros del Consejo de Ministros. Si el Parlamento ve que hay fallas en una dependencia de un ministro, entonces está facultado por esta función de llamarlo al ministro para que explique con un pliego de preguntas, lo interpele sobre su gestión. O sea, desde el momento que asume, desde el momento que es investido hacia adelante. Luego viene la invitación a los miembros del Consejo de Ministros a informar. Vean, la invitación es una llamada, digamos, diplomática que hace el Parlamento y le dice, queremos saber qué está pasando en estos temas, ¿no? Pero la interpelación es sobre normalmente fallas en el ejercicio de la función ministerial o de la conducción o de la administración de una cartera ministerial. En cambio, la invitación a los miembros del Consejo de Ministros no puede ser sobre una indagación o sobre un conocimiento de un tema en particular para el proceso legislativo, ¿no? O también para la elaboración de un informe que tiene el Congreso. Luego está la estación de preguntas, que es otro producto de control político. La estación de preguntas y respuestas, que es un pliego que lo pide el Parlamento a un ministro, al presidente del Consejo de Ministros, para que responda, ¿no?, un conjunto de preguntas de los diferentes grupos parlamentarios. Y como el mecanismo del procedimiento de control político está, pues, la moción de censura y la cuestión de confianza
que es a solicitud del Ejecutivo. También tenemos la solicitud de información a los ministros y a la administración como un producto del procedimiento de control político. Luego tenemos las investigaciones, que es parte del control político, ¿no? Así como la acusación constitucional, que es otro elemento importante del control político, que puede inhabilitar a un alto funcionario público hasta por 10 años. Y también tenemos el control sobre la legislación delegada, el control sobre los decretos de urgencia y el control sobre los tratados internacionales. Por ejemplo, con esto del control sobre la legislación delegada, estamos a puertas de que el Ejecutivo, el Legislativo, ¿no? Acepte el pedido que ha hecho el Ejecutivo al Parlamento para que tenga en materia de impuestos pueda legislar. Es un caso actual, digamos, como de ejemplo, ¿no? Bien, entonces, esto también tiene un flujo, tiene un conjunto sucesivo de etapas, el mecanismo de control político, que normalmente, en su sentido fuerte, ¿no? Se realiza pues a través de un acuerdo de grupo parlamentario o de varios grupos parlamentarios. ¿Sobre qué? Sobre un cuestionamiento que se hace a la labor de un ministro o de un alto funcionario público para que venga y resuelva esos cuestionamientos en la sede parlamentaria. Cuando se inicia, pues, se dispara el control político, ¿no? Es porque ya hay una voluntad política de un grupo de congresistas que presentan, ¿no? Una moción para, por ejemplo, una interpelación o para un pedido de información que también puede ser, ¿no? Sobre un hecho que se ha suscitado, ¿no? Y se ha difundido mucho en los medios de información. Lo siguiente a este cuestionamiento, ¿no? Casi en todos digamos, los procedimientos de control político, viene la resolución a esos cuestionamientos por parte de los cuestionados, digamos, por parte de las autoridades que han sido cuestionadas. Entonces ellos vienen a sede parlamentaria y hacen sus descargos. Dependerá del Congreso, de los congresistas, aceptar, estar de acuerdo con los descargos hechos, con los cuestionamientos, con las observaciones que ha hecho el Parlamento y determinar al fin si este funcionario tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad. Si no tiene responsabilidad, no será necesario un tipo de sanción o un proceso más fuerte que puede ser, ¿no? La destitución. Entonces, todo acto que es cuestionado mediante el control político, el Parlamento busca que esto se aclare. Se aclare ya sea en una comisión investigadora, ya sea en una comisión ordinaria o ya sea en el pleno. Incluso pueden venir desde una comisión y acabar en el pleno o en la comisión permanente, dependiendo del caso. ¿Vean? Pero ese es, digamos, a grandes rasgos, el flujo del procedimiento de control político. Ahora vamos a pasar a la parte final, que es los procedimientos especiales.
¿Qué pasa con los procedimientos especiales? Hay diversa metodología para poner en práctica o para que el Congreso cumpla la función de los procedimientos o las funciones especiales que se ha encargado de acuerdo al reglamento, de acuerdo a nuestra práctica desarrollada, ¿no?, hace más o menos 3 décadas. Entonces, los representantes no solamente tienen la función de legislar, la función de control político, sino también tienen funciones importantes como es la de designar a altos funcionarios públicos. Y ahí lo vemos, el caso de la propuesta del Ejecutivo para el presidente del Banco Central de la Reserva, que tiene que ser ratificado por el Congreso. Y también lo que está pendiente hoy en día es la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y son funciones muy importantes que tiene el legislador, el representante. Y para eso, ¿no?, se implementan diferentes mecanismos, ¿no?, e instancias parlamentarias a efecto, pues, de dar al Estado peruano, ¿no?, un cuerpo de funcionarios ratificados, designados, con la legitimidad del voto del Congreso, que es muy importante. O sea, por eso que gozan de legitimidad todos aquellos funcionarios que han sido ratificados o designados por el Congreso. Por eso que los miembros del Tribunal Constitucional tienen, ¿no?, el mismo estatus de un congresista y gozan de legitimidad en segunda instancia, así como un ministro que tiene legitimidad en segunda instancia, porque es el elegido el que lo designa, ¿no?, es el Parlamento también, es como el pueblo lo estuviera designando, eligiendo, ratificando. Y también dentro de estos procedimientos especiales está la remoción de estos funcionarios que el Parlamento ha designado o que el Parlamento los ha elegido. Tenemos pues ahí un tipo de función que en algunos reglamentos, en otros reglamentos, en otros parlamentos se llaman, lo desmenuzan, estas funciones especiales que han sido puestas en nuestro reglamento, lo desmenuzan y lo tipifican, cada uno de ellos de acuerdo a la naturaleza de la decisión. Por ejemplo, funciones electivas, lo llaman otros parlamentos, cuando se trata de elegir a altos funcionarios públicos, ¿no?, dentro de lo que nosotros llamamos funciones especiales. Entonces vamos a tener funcionarios elegidos como el defensor del pueblo, que lo elige el Pleno. Y también tenemos a los miembros del Tribunal Constitucional, que lo elige también el Pleno, y a 3 directores del Banco Central de Reserva, que los tiene que elegir el Pleno del Congreso. También tiene la facultad de designar, ¿no? Son designados el Contralor General de la República, funcionarios ratificados, el presidente del Banco Central de Reserva. Miren que el presidente del Banco Central de Reserva tiene 2, digamos, legitimidades. La legitimidad del presidente del Banco Central de Reserva es completa, porque no solamente es designado por el presidente de la República, que tiene voto popular, sino también es ratificado por el Pleno del Congreso, que tiene voto popular, y así como también es el superintendente de Banca y Salud. O sea, son los más legítimos y los más difíciles de poder moverlos por esta doble legitimidad que tienen estos funcionarios. Ahora, los funcionarios que pueden ser removidos por el control político, por las funciones especiales, es el Contralor General de la República y también el presidente del Banco Central de Reserva. Y hay otros procedimientos como la presentación del informe anual del Defensor del Pueblo,
¿no? Y la presentación de los informes extraordinarios del Defensor del Pueblo. Aparte de eso, el Congreso puede invitarlos. No queda en que ellos tienen que venir, por ejemplo, la presentación del informe anual del Defensor del Pueblo, que lo hace ante el Parlamento, pero aparte, el Pleno del Congreso o una comisión puede invitarlos a estos altos funcionarios para que vengan y expliquen un tema de interés de la representación. Este proceso se da, pues, diferenciando cada uno de las funciones especiales. No va a ser igual el procedimiento para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, que es un proceso más largo y es un proceso que implica, ¿no?, subprocesos. ¿Por qué? Porque es un cuerpo, no es una sola persona, es un cuerpo que se elige. Son 6. Y requieren una calificación previa, ¿no? Y por eso que se forman comisiones especiales para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y incluso se tiene que tener un procedimiento especial, una metodología, ¿no?, y unos valores claramente determinados por las comisiones de selección. Y pasan por 3 etapas normalmente. En cambio, la ratificación del presidente del Banco Central de Reserva no es tan complicada, en el sentido de que el presidente decide, designa, lo envía al Congreso y el Congreso vota y listo, se termina. En cambio, cuando es un cuerpo colegiado, es más, el proceso es más largo, el proceso es más grande también, ¿no? Vean ustedes, entonces, esto es el tercer ciclo de los procedimientos que tiene el Congreso como institución. Espero que hayan podido, ¿no?, ser bastante, digamos, cautos, y además hayan podido notar la importancia que tienen los diversos instrumentos procesales parlamentarios, los 3 tipos de procedimientos parlamentarios, y también ver que en una democracia la regla de juego democrático se respeta, porque todas las leyes que tenemos, como ustedes saben, tienen una dosis de legitimidad democrática. Muy bien. Espero que haya algunas preguntas, o si no, pasamos ya a la despedida. Vanessa. Muchísimas gracias, licenciado Boris Mauricio. A continuación invitamos a los participantes, si hubiera alguna pregunta, por favor, levantar la manito para poderles ceder el micrófono. A ver, vamos a esperar un momento. Asimismo, también recordarles que no olviden marcar su asistencia en el link que ha sido compartido por el chat de Zoom. Parece que todo ha estado claro, licenciado Boris Mauricio. No tenemos ninguna pregunta al momento. Perfecto, entonces. Bien, aprovechamos la oportunidad para recordarles que vamos a tener el día de mañana nuestra última conferencia correspondiente a este ciclo de conferencias preparado especialmente para el Colegio de Abogados del Santa. Muchísimas gracias a todos por su participación.